Muchas gracias. Vamos a trabajar con química, entonces es importante que tengan a la mano tabla periódica. Antes de iniciar, me gustaría que recordáramos un poco la parte conceptual. Hoy es completamente química y la intención de la clase de hoy es que vayan ligando los temas. Recuerden que al inicio del curso vimos el modelo atómico, vimos de qué está formado un átomo y cómo trabajan las partículas dentro de él. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la unión de átomos de elementos distintos, esto que llamamos compuestos, y cómo estos compuestos pueden interactuar dentro de una reacción química. Entonces, por favor, sí o sí, necesito tabla periódica, incluso ustedes me van a apoyar con algunos datos. Recuerden que puede ser la tabla periódica que les pedí, la que compro en la papelería, y de hecho es recomendable que trabajemos con una tabla en físico, o bien una tabla periódica digital que hemos descargado. En las clases de repaso les compartí cómo descargarla y tiene los datos básicos que vamos a utilizar. Hoy vamos a ver nomenclatura, esto se refiere a cómo llamar a los compuestos. Hoy vamos a trabajar con estas reacciones químicas, cómo las identificamos. Vamos a trabajar un procedimiento que se llama cálculo de masa molar. Y la parte más importante es el lenguaje simbólico, cómo vamos a expresar esto, y para ello vamos a utilizar el término ecuación química y vamos a aprender a identificarla. Bien, la parte conceptual. Recuerden que la materia está formada por partículas, esta expresión la podemos utilizar comúnmente, pero vamos a ser muy estrictos en cuanto al uso de la palabra átomo, la palabra molécula, a eso agregaría también la palabra elemento, ion en singular, iones en plural, y además compuesto. Recuerdo haber trabajado con ustedes en una clase de repaso la forma de diferenciarlos. Si bien en esta imagen viene una expresión gráfica, fíjense cómo a los átomos los representan como bolitas. Ese modelo de Dalton, el que nos decía que el átomo es esférico, bueno, lo utilizamos para expresar esto, pensando en que cada elemento va a tener un color distinto y un tamaño distinto en la esfera. Cuando me hablen de átomo, voy a pensar en un átomo estable, un átomo neutro, una partícula solita. En el momento en el que yo hablo de la unión de dos o más átomos, automáticamente cambio el concepto a molécula. Repito, una molécula se refiere a dos o más átomos enlazados químicamente. En cuanto a ion, ¿a qué se refiere? Cuando un átomo se carga eléctricamente es porque ya está formando un enlace químico. Recordemos que hay átomos que se cargan negativos y hay átomos que se cargan positivos. En el momento que yo les digo ion, estoy ya diciendo que es un átomo cargado. Es importante que ya no tengamos dudas sobre este manejo de conceptos. ¿Podrían venir preguntas así a nivel conceptual? Sí, yo sí las he visto en exámenes, entonces es importante que desde aquí ya esté claro. Pregunto, ¿alguna duda? Me gustaría que empezaran a participar en el grupo. Al parecer todavía no hay ninguna duda, profesora. Perfecto. Hoy voy a trabajar con pizarrón, entonces, bueno, me voy a mover al pizarrón de una vez. Y sí es importante que ustedes me digan que no hay dudas para trabajar la expresión, ya sea con fórmulas o gráfica, como viene aquí en la presentación. Antes de pasar, y de aquí pueden surgir dudas, vamos a pizarrón, por favor. Si yo veo esta representación, ya están utilizando lenguaje simbólico. Yo veo el símbolo del hidrógeno y veo un pequeño número del lado derecho. ¿Qué me indica este número? Me está diciendo que tengo dos átomos de este elemento. En este momento yo a esto le puedo llamar molécula, no átomo. Si fuera átomo, no tendría este número. Si veo este número, me está diciendo ya que son dos átomos enlazados químicamente y por lo tanto esto ya sería una molécula. ¿Vamos bien?
Sí, profesora Chinita dice que todo claro. Muchas gracias. Bien, aprovecho que tengo pizarrón y aquí platicamos de otro concepto. Aquí me están diciendo que tengo un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Esto ya se llamaría compuesto. Habíamos platicado que un compuesto se caracteriza por tener átomos de distintos elementos unidos. Esto ya sería un compuesto. Y para poder formar un compuesto, estos elementos adquirieron una carga, es decir, se volvieron iones. Siempre por posición, esto es importante que lo memoricen, el elemento que está del lado izquierdo va a adquirir una carga positiva y el elemento que está del lado derecho va a adquirir una carga negativa. Ambos son iones, ion positivo, ion negativo. ¿Cambia en algún momento la carga? ¿En algún momento puede estar el positivo de este lado? No, siempre. El del lado derecho está negativo. El del lado izquierdo siempre positivo. Eso no va a cambiar y nos va a servir para nomenclatura. Entonces necesito que esto quede también memorizado. Si todo va bien, borro y me voy a presentación. Continuamos. ¿Cómo vamos a trabajar con los compuestos químicos? Es importante que no olviden que para hacer un compuesto está formado por elementos químicos diferentes y que nosotros podemos utilizar el lenguaje simbólico para expresar no solo qué elementos lo componen, sino también cuántos átomos tenemos de cada uno. Por ejemplo, aquí tengo dos compuestos distintos. Ambos están formados por oxígeno y por hierro, pero el número de átomos es distinto y eso cambia las características de la sustancia. En el de arriba me están diciendo que tengo un átomo de oxígeno y un átomo de hierro. Como los símbolos están juntos, automáticamente me están expresando que ahí hay un enlace químico. ¿Qué pasa con el compuesto que está abajo? Tengo 3 átomos de oxígeno unidos a 2 átomos de hierro. Ahora, ¿se podrían llamar igual porque tienen los mismos elementos? La respuesta es no. Yo desde el nombre tengo que ser muy específica, muy específico, para que tú detectes desde que yo te digo el nombre de un compuesto, cuántos átomos tiene de cada uno de los elementos participantes. Digamos que esa va a ser la parte compleja de nomenclatura. Es muy importante que además de esto identifiquemos algo que se conoce como número de oxidación. Tal vez ahorita no les suena el término, pero si lo trabajamos. Hicimos hace algunas clases todo un desglose de cómo se acomodan los electrones en un átomo. Vimos el tema de configuración electrónica, yo sé que lo recuerdan. En ese tema de configuración electrónica, el objetivo era desglosar a los electrones en qué nivel están, cómo giraban, que si eran orbital S, orbital P, orbital D, orbital F, cuántos había en cada uno de estos orbitales y lo más importante, ustedes al final de un diagrama de configuración identificaban cuáles eran los electrones de valencia. Yo les comenté en algún momento, los electrones de valencia son aquellos electrones que son partícipes dentro de un enlace químico. Por ejemplo, si un átomo de plata tiene 47 electrones, no usa los 47 para enlazarse, solo usa unos cuantos. Esos unos cuantos los conocemos como electrones de valencia. En tu tabla periódica vas a encontrar en la simbología que no dice electrones de valencia. Usamos el término números de oxidación, pero se refieren a esos mismos electrones. Entonces me gustaría que en su tabla periódica, quienes la tienen en físico, lo observen en este momento. Quienes la tienen digital, bueno, abran cualquier elemento de la tabla digital, desplácense hacia abajo en esa aplicación y van a encontrar unos circulitos rojos y azules, números que están junto a un símbolo de positivo o negativo, y esos nos expresan los electrones de valencia. O sea, en la tabla periódica ya están. Profesora Chinita dice, electrones de valencia, los de la última órbita. Sí, exactamente. Los más alejados del núcleo, los más cargados de energía, esos son. Ahora, no nos vamos a detener a hacer el diagrama de configuración electrónica para cada elemento. Ya los vamos a consultar en la tabla porque ahorita nos vamos a concentrar en la parte de nomenclatura. Para poder nombrar a un compuesto, repito, yo necesito saber primero qué elementos los componen, cuál es el ion negativo aquí, cuál es el ion positivo aquí,
cuántos átomos hay de cada uno y además de eso, cuántos electrones están aportando. Eso me lo indican los números de oxidación o esos que ustedes reconocen como electrones de valencia. En tu tabla periódica, ¿cómo lo identificas? Recuerda, la simbología va a decir número de oxidación. Son números enteros acompañados de un signo positivo o negativo. Por ejemplo, si ustedes ven al hidrógeno, el hidrógeno solo utiliza el número 1. A veces positivo, a veces negativo. Eso depende de la posición del hidrógeno. Pero él puede ser positivo o negativo. En el caso del oxígeno, el oxígeno en tu tabla periódica puede tener 2 números de oxidación, pero en nuestro temario nosotros lo vamos a trabajar solo con compuestos donde el oxígeno utiliza el número -2. Los compuestos que vamos a trabajar ahorita tienen al oxígeno del lado derecho cargado como negativo y utilizando únicamente el número 2 como número de oxidación. Sé que ustedes ven en mi diapositiva, hasta arriba dice, en un elemento libre su valor es 0. ¿A qué nos referimos con esto? Los números de oxidación solo se van a utilizar cuando se está formando un compuesto. Si tengo un elemento solo, no utiliza números de oxidación. Esto que les acabo de decir es clave para responder un reactivo de la guía. Puede venir en el examen. Es una pregunta importante, entonces repito. Los números de oxidación, o bien electrones de valencia, solo se van a utilizar cuando tengamos un compuesto. Si tengo un elemento solo, el número de oxidación siempre va a ser 0. No importa de qué elemento. Si está solo, su número de oxidación es 0. Hasta abajo de mi diapositiva dice, la suma algebraica de los números de todos los átomos es igual a 0. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que un compuesto va a tener una igualdad en el número de cargas positivas y negativas. No te van a decir los números de oxidación, tú los debes sacar. Para poder sacarlos, si no me dejan sacar tabla, ¿me los tengo que memorizar? No, no te preocupes. Vamos a sacar una suma algebraica que me permita igualar a 0 las cargas. Esto lo voy a hacer contigo de forma práctica, por eso hoy trabajo con pizarrón. Entonces, probablemente les suene medio raro lo que estoy expresando redactado, pero va a ser más sencillo de entender cuando empiece a trabajar con mi pizarrón. ¿Podemos ir a pizarrón? Vamos bien, ¿hay dudas, preguntas? Voy a trabajar con algunas fórmulas. No, no hay ninguna duda. Bien. Chinita respondió, ok. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar a pizarrón. ¿A qué te refieres con elemento solitario? Ese que solo tiene número de oxidación 0, no importa cuál elemento estemos trabajando. Por ejemplo, pongo otra forma en que podemos encontrar al hidrógeno. En vez de 2, 3 átomos de hidrógeno unidos. Aquí no tengo otro elemento, esto no podría ser un compuesto, porque solo tiene hidrógeno. ¿Qué número de oxidación tendría un elemento solitario? No importa qué elemento sea, va a tener una oxidación de 0. No importa qué elemento sea. El oxígeno que respiramos se representa así, oxígeno molecular. Lo mismo, es un elemento solitario, entonces su oxidación sería 0. Pero ¿qué pasa cuando estos dos interactúan? Estos dos elementos, hace rato trabajábamos con esta fórmula, la del agua. Yo les decía, por posición, siempre por posición, este es positivo y este es negativo. Ahí ya adquirieron carga. Para poder unirse, se volvieron iones y adquirieron una carga eléctrica. Ahora, ¿qué me van a pedir? En algún punto te van a pedir que tú saques los números de oxidación. Específicamente estos dos no cambian en nuestro temario y les voy a pedir que los memoricen, porque con estos puedo sacar el resto. El oxígeno siempre usa 2. El hidrógeno siempre usa 1. Y ya tengo los números de oxidación. ¿Vamos bien? Chinita dice que los electrones de valencia de H es 1 porque es 0. ¿Por qué no comparte con nadie? Ah, aquí. Sí.
Los electrones de valencia del hidrógeno son 1, eso es correcto. Si yo sacara todo mi diagrama de configuración electrónica, que además el del hidrógeno es chiquitito, solo es un electrón, me daría cuenta de esto. Pero los números de oxidación, repito, solo se van a utilizar cuando se unen elementos diferentes, cuando se forman compuestos. En este caso, el enlace se está haciendo entre el mismo elemento. Aquí el número de oxidación no se juega. Automáticamente es 0, no lo utilizan. Lo van a utilizar únicamente cuando sean elementos diferentes. En algún punto de la clase de electronegatividad, no sé si lo recuerdan, cuando vimos qué tipo de enlace se formaba, si iónico o covalente. Bueno, en esa clase les mostré una tabla de electronegatividad. Esa tabla nos decía que había elementos que tienden a formar con mayor facilidad enlaces, entonces no todos se comportan de la misma forma. Es ahí donde entran en juego sus propiedades. Aquí el hidrógeno no está interactuando con nada, por eso tiene 0. Aquí el oxígeno no está interactuando con nada, por eso tiene 0. Pero aquí se juegan sus propiedades y es aquí donde los números de oxidación entran y donde además yo los tengo que identificar. Recuerden, de memoria, el oxígeno siempre usa 2, el hidrógeno siempre usa 1. ¿Cómo es el signo? Por posición. El primer elemento siempre es positivo, el último elemento siempre es negativo. No sé si así va quedando más claro, ¿vamos bien? Invitamos a los alumnos a que participen y nos indiquen si están entendiendo la clase o si tienen alguna duda, por favor. Dice Chinita, el último es el tóxico, bien negativo. Karina, ¿el número de oxidación será aprendérnoslos de todos los elementos? No de todos los elementos, solo el hidrógeno y el oxígeno. Ok, Mayrín Trujillo dice, sí, está claro, igual que María Elena Cerqueda. Perfecto. Gracias. Voy con la suma algebraica. Ya entendimos esta parte de que la oxidación solo se juega cuando estamos en compuestos. Ahora, ¿a qué me refería con suma algebraica? Aquí coinciden en ser elementos que me sé de memoria. Los únicos dos que me tengo que aprender son oxígeno que utiliza el 2 e hidrógeno que utiliza el 1. Aquí voy a ejemplificar la suma algebraica, cómo quedaría este equilibrio perfecto entre positivos y negativos. Y luego te voy a mostrar cómo el aprenderme el hidrógeno y el oxígeno me va a llevar a encontrar los de otros elementos que no necesito memorizar. Empiezo con ejemplo de la suma algebraica. Tengo un solo átomo de oxígeno. Este único átomo de oxígeno me está aportando 2 partículas negativas. Entonces, tengo 2 partículas negativas. Repito, tengo un átomo de oxígeno, ese único átomo me está dando 2 negativas, por eso tengo 2 negativas aquí. Yo necesito que esas negativas se equilibren y se igualen a 0. Para yo equilibrar o igualar a 0 2 partículas negativas, necesito 2 partículas positivas. ¿Quién me tiene que dar las positivas? En este caso es el hidrógeno. Fíjate cómo tengo 2 átomos de hidrógeno y cada uno de ellos me está aportando una partícula positiva. 2 por 1 me daría las 2 positivas que necesito. Y a esto me refiero con la suma algebraica. 2 positivas menos 2 negativas, ahí está. Se igualan a 0 y con esto entiendo que mis números de oxidación son correctos. Repito, aquí ya teníamos las oxidaciones, pero ¿qué pasa cuando no me sé de memoria el elemento? Ponemos un ejemplo. Aquí tengo otro compuesto. Sé que es compuesto porque tengo 2 elementos diferentes, carbono y oxígeno. Entonces aquí sí se juegan los números de oxidación. Por posición, el oxígeno está del lado derecho, él es negativo. Por posición, el carbono está del lado izquierdo, entonces él es positivo. ¿Cuál de estos me sé de memoria? El oxígeno. El oxígeno siempre usa el 2. Pues ese me va a ayudar a que con mi suma algebraica yo encuentre la oxidación que está utilizando el carbono, sin ver tabla. Tengo 2 átomos de oxígeno. Cada uno de estos me está aportando 2 partículas negativas. Es lo mismo que decirte 2 por menos 2. Eso me daría 4 negativas. Yo necesito que esas negativas se igualen a 0. ¿Cuántas positivas necesito?
Busco el equilibrio. Entonces, si tengo 4 negativas, ¿cuántas positivas necesito? Juan Ignacio dice 4 y después nos dice 2. Connie Enríquez dice 4. 4. Bien, bien, 4. Necesito 4 positivas para que esto se iguale a 0. ¿Quién me tiene que aportar esas positivas? Este elemento. Y solo tengo un átomo. Entonces, ese único átomo que tengo de carbono me va a aportar las 4 positivas que necesito. Y de esta forma sé que el carbono en este compuesto me está utilizando la oxidación de 4. ¿Vamos bien? Va quedando. Esto es importante para nomenclatura, por eso estamos aprendiendo esto. Y también para reacciones nos va a servir. Juan Ignacio y Chinita dice que sí, que van bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces la presentación. A mí me gusta siempre dejarles como la notita por si necesitan practicar o recordar. Si bien yo ya te expliqué que aquí, como el elemento está solito, no utiliza número de oxidación, a lo mejor cuando tú quieras repasar, quieres ver si tienes dudas, bueno, puedes responder estos ejercicios. Este también lo acabo de hacer. Dejo otros. Ustedes tienen tabla. Entonces, el sodio y el cloro no nos los aprendemos de memoria. Los podemos consultar en la tabla para revisar si sí estamos entendiendo el tema. Recuerda que el viernes tenemos repaso y para el repaso yo necesito saber sus dudas, dudas concretas. Entonces, para eso te voy a dejar estos ejercicios en la presentación que te voy a compartir en PDF y tú vas a trabajar buscando las oxidaciones de cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí. Veríamos entonces lo de los números de oxidación y vamos directo a nomenclatura. Bueno, ya sé sacar números de oxidación. ¿Esto cómo lo voy a utilizar? Yo te decía en algún momento, es importante que en el nombre yo ya esté diciendo qué elementos participan, cuántos átomos hay de cada uno, qué números de oxidación utilizan. Todo eso en el nombre. Y bueno, hay 3 nomenclaturas diferentes. Nomenclatura IUPAC o sistemática también le dicen, o así la pueden encontrar en los libros. Nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional. Las reglas cambian en cada una. Ceneval se va a enfocar en esta versión en preguntarnos la nomenclatura stock. Entonces, no voy a ver con ustedes ni UPAC ni tradicional, me voy a enfocar en el stock. Ahora quiero que la observen. ¿Tiene el nombre del compuesto? Aquí, bueno, solo me están ejemplificando el grupo de los óxidos, pero quiero que noten lo que hay entre paréntesis. La característica de la nomenclatura stock es que utiliza números romanos entre paréntesis para expresar la oxidación de uno de los elementos. Entonces aquí me tengo que saber los números romanos del 1 al 7, no vamos a ocupar más allá, solo del 1 al 7. ¿Hay alguna duda? Con números romanos, no los recuerdan, o hasta lo puedo dejar de tarea, que repasen del 1 al 7 los números romanos. Aquí es importantísimo que los reconozcan, porque esos me van a permitir darle un nombre distinto a un compuesto aunque tenga los mismos elementos. Fíjense en los últimos 5, 6, son 6. Todos dicen óxido de nitrógeno, pero uno, óxido de nitrógeno 1, óxido de nitrógeno 2, óxido de nitrógeno 3, óxido de nitrógeno 4. ¿Por qué hay 3 nomenclaturas? O sea, ¿no puede ser solo una? Bueno, habrá compuestos que tengan un nombre más común o que se utilice una nomenclatura con mayor probabilidad para nombrarlo, pero la verdad es que cualquier compuesto se puede nombrar con cualquiera de las 3. ¿Cuál es más difícil? A mí siempre me ha parecido un poquito más compleja la tradicional. Esa no te la van a preguntar ahorita. Se van a concentrar en la stock, que si bien es la más sencilla porque utiliza los romanos, no permite diferenciar todos los compuestos. Por eso está la necesidad de usar para otros, unos más detallados, unos más complejos, otro tipo de nomenclaturas. Repito, a nosotros nos van a preguntar los más sencillos, entonces no te preocupes. ¿Hay alguna duda? ¿Podemos continuar? Por el momento no hay dudas. Así nos los indica Anita, Juan Ignacio, Connie.
Y María Elena Cerqueda comenta, sí, los recuerdo. Súper. Pues vamos a empezar. Me voy a ir grupo por grupo. En algunos tengo preguntas, en algunos, bueno, solo las bases. Me voy a concentrar en un reactivo que vamos a responder hoy sobre nomenclatura y repito, solo stock, solo voy a ver stock con ustedes. Vamos a empezar con el grupo de los óxidos metálicos. Estos compuestos los reconozco porque tenemos al oxígeno como el ion negativo, es decir, el oxígeno del lado derecho. Él es el que le da el nombre a estos compuestos, le decimos óxidos. Y van a estar acompañados por un metal. El metal es el que toma la posición del ion positivo. Nombrarlos es muy difícil. No, te digo que el stock es muy amable, la verdad es una nomenclatura muy amigable. Entonces les decimos óxidos. Óxido de y acompañamos con el elemento adjunto, que en este caso es un metal. Aquí viene un ejemplo. Tengo al metal cobre unido a un oxígeno. Fíjate cómo yo ya te estoy dando oxidación para que identifiques cuál va primero y cuál va después. El cobre iría del lado izquierdo, el oxígeno del lado derecho. Ahora, ¿cómo se llama este compuesto según la nomenclatura stock? Unidos quedarían de esta forma: un átomo de oxígeno con 2 átomos de cobre y el nombre sería óxido de cobre. Pero fíjate lo que puse entre los paréntesis. En romano coloqué la oxidación que está utilizando el cobre. Entonces, no solo es óxido de cobre, en la stock le voy a agregar en romanos el número de oxidación que utiliza el metal. Profesor, hablando de romanos, dice Chinita, es el mismo nombre. ¿Cuál es la diferencia que hacen los números romanos? La oxidación. La oxidación. El cobre tiene varios números de oxidación. Entonces, cuando yo lo pongo entre paréntesis, ese número romano, te estoy especificando cómo está trabajando el cobre en este enlace. No se comporta de la misma forma si utiliza la oxidación 1 o en mi siguiente ejemplo tengo la oxidación 2. Cambia la fórmula, fíjense cómo cambió la fórmula y también el nombre. Gracias, profesora. Bien. O sea, siempre tengo que poner el romano. Esto no me lo han preguntado, pero es algo importante. En la tabla periódica tengo algunos elementos, metales y no metales. Tengo algunos elementos que solo tienen un número de oxidación. Cuando es el único número de oxidación que tienen, ese no lo ponemos. Normalmente los romanos los utilizamos cuando es un elemento que tiene muchos números de oxidación. Por ejemplo, váyanse del lado derecho de su tabla y denle un vistazo al nitrógeno, al cloro. El cloro tiene un montón de números de oxidación. En ese usamos mucho los paréntesis. Es importante ejemplificar bien, poner correctamente qué oxidación están utilizando esos elementos. En el caso del sodio, por ejemplo, él solo tiene uno. Ahí no lo ponemos. Bien, esto sería óxidos metálicos. Entonces, el oxígeno unido a un metal. Óxido metálico, digo óxido de el nombre del metal y su oxidación. Ahora, hay otro grupo en el que el oxígeno se puede unir con no metales. A estos los conocemos en el grupo de óxidos también, solo que decimos que son no metálicos. En otras nomenclaturas cambian de nombre, en la stock se mantienen exactamente igual. Óxido de, acompaño con el elemento, y si este elemento tiene varios números de oxidación, pongo entre paréntesis con números romanos el número de oxidación. Fíjense aquí cómo el carbono está usando la oxidación 2. Entonces en romanos pongo el número 2. Aquí sí lo tuve que especificar porque mira, hay otra opción. Aquí es carbono 4. Entonces ahí como cambia el carbono, puede usar 2 o 4, aquí sí tengo que poner los romanos. Pregunto, ¿cómo le dice normalmente a este compuesto? En la nomenclatura stock le diríamos óxido de carbono 4, pero casi no le decimos así. ¿Cómo le decimos? Es el que exhalamos en nuestro proceso de respiración. Nosotros, bueno, nuestras mitocondrias aprovechan el oxígeno y desechan. ¿Cómo se llama ese compuesto?
en la fotosíntesis, las plantas lo necesitan. Eh, Dice Chinita, dióxido de carbono. Juan Ignacio dice, dióxido de carbono. Es correcto. En la nomenclatura, en la IUPAC o sistemática, le decimos di con D, dióxido de carbono. Así es como lo conocemos. Ahí, por ejemplo, utilizamos más esa nomenclatura. ¿Por qué le dicen bio? Escuché por ahí bio. ¿Eso es correcto? Bueno, en química no. El prefijo bio no es correcto en química, pero tendemos a agregarle bio porque tiene que ver con un gas asociado a los sistemas vivos. Dióxido de carbono, porque lo utilizan las plantas para la fotosíntesis y nosotros lo desechamos. Entonces, le decimos bio porque participa en los procesos de los sistemas vivos, pero en la nomenclatura de química no es correcto. Sería di con D de 2, dióxido de carbono. Ese es otro tipo de nomenclatura. Fíjate cómo en algunos compuestos se usa más. Bueno, si usáramos stock se llamaría óxido de carbono 4. Podemos encontrar aquí al óxido de fósforo 5 y al óxido de carbono 4. Numeré los compuestos para que me puedan decir cuál es el óxido de fósforo y cuál es el óxido de carbono. Fíjense cómo el oxígeno del lado derecho siempre va a dar este nombre de óxido. Ahora solo tengo que identificar a los elementos adjuntos. Óxido de fósforo 5. ¿En dónde está? Óxido de carbono 4. ¿En dónde está? Dice Chinita y Mayrin que en la 6. En la 6 tenemos óxido de fósforo 5, sí. ¿Y el óxido de carbono 4? Dice Chinita, óxido de carbono es 5. Es correcto. Bien. Muy bien. ¿Qué tuve que identificar aquí para poder responder al otro elemento? Porque todos son óxidos, puesto que tienen al oxígeno del lado derecho. Me falta identificar al elemento adjunto. El número 1 tiene nitrógeno. El número 2 tiene boro. El número 3 tiene cloro. El número 4 tiene selenio. El número 5 tiene carbono. Y el número 6 tiene fósforo. Así es como los podemos identificar. Bien. Bueno, dejé la unión para que cuando repasen y cuando les comparta la presentación conozcan la respuesta. Y continuamos. Vamos al siguiente grupo. En este tipo de compuestos no hay oxígeno. Esta es la característica principal. Se llaman hidruros. No hay oxígeno. ¿Cómo reconozco a un hidruro? Hay hidruros metálicos y no metálicos. En general, los hidruros van a tener del lado derecho, o sea, como ion negativo, al hidrógeno. Vas a encontrar al hidrógeno del lado derecho. Desde que tú ves al hidrógeno del lado derecho, eso es hidruro. Decimos hidruro de y acompañamos con el nombre del elemento adjunto. Por ejemplo, aquí tenemos plomo con el hidrógeno en posición negativa, entonces es un hidruro, hidruro de plomo. El plomo puede tener varias valencias, entonces tengo que poner entre paréntesis con romanos la valencia del plomo. Aquí el plomo usó 2, entonces pongo el número 2 en romanos. ¿Dudas con los hidruros? Fíjense cómo no hay oxígeno y el hidrógeno está del lado derecho. Siempre que veas al hidrógeno del lado derecho, pon el nombre de hidruro. ¿Cómo llamarían a este? Veo al hidrógeno del lado derecho, entonces es un hidruro. Hidruro de, acompaño con el nombre del elemento adjunto y coloco la valencia.
¿Cómo se llama? Espero sus respuestas para ver que sí estamos entendiendo. Karina Jaramillo dice que hidruro de plomo 4. Bueno, el número 4 con romano. Muy bien. Es correcto. Connie Enríquez también responde hidruro de plomo, igual que Marina Queda, Juan Ignacio y Chinita. Súper. Ya la entendieron. Muy bien. Aquí lo que cambiaría sería el número romano. Estoy cambiando la oxidación en el plomo, entonces es importante que siempre lo especifique en números romanos. Bien, entonces estos fueron hidruros. Ya vimos óxidos, ya vimos hidruros. Siguiente grupo, las sales neutras. Llamamos sal neutra a un compuesto formado por un elemento metal con un elemento no metal. O sea, una sal neutra siempre tiene un enlace iónico, metal con no metal. ¿Cómo los llamamos? Bueno, estos tienen una regla extra, tienen su complejidad, sí. No te preocupes, en el reactivo que voy a resolver contigo, si bien no viene una sal neutra, te podrían preguntar la clásica, que es el cloruro de sodio. Es el más común en los exámenes. Lo anoto en pizarrón, lo utilizo de ejemplo y ahorita te muestro las otras raíces. Recuerda, para hacer una sal neutra tiene como requisito no tener ni hidrógeno ni oxígeno, la unión de un metal con un no metal. Es que si tuviera oxígeno sería un óxido. Si tuviera hidrógeno sería un hidruro. Entonces aquí no puede haber ni oxígeno ni hidrógeno. ¿Quién es el positivo aquí? Porque está del lado izquierdo el sodio. ¿Quién es el negativo aquí? Porque está del lado derecho el cloro. ¿Quién le da el nombre? El que está del lado derecho. ¿Cómo se llama entonces? Repito, cloruro. La raíz sería clor. Y a las sales neutras les agregamos la terminación uro. La raíz del elemento que está del lado derecho, la terminación uro, y luego le completamos con el elemento adjunto, que en este caso sería sodio, de sodio. ¿Por qué aquí no hay ningún romano? ¿Por qué aquí no estoy poniendo paréntesis? Yo te decía, el sodio es uno de esos elementos que no tiene muchos números de oxidación, tiene uno. Y su número es 1, aparte. Checa tu tabla periódica para que lo veas. Solo tiene la valencia 1, entonces no puede tener otra. No necesito poner aquí ningún tipo de paréntesis, no necesito especificar nada, es que siempre usa el 1. Entonces, la raíz, la terminación uro, y le completo de el elemento adjunto, que en este caso es sodio. Este es el clásico, este siempre viene en los exámenes, siempre lo ponen de ejemplo. Ahora te muestro algunas raíces de otros elementos. Puede usarse boro, puede usarse carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, hierro, cobre, selenio, estaño, oro. Las raíces no siempre se parecen al nombre. Recuerda que algunos elementos conservan su origen en latín. No se parecen mucho. Del ejercicio anterior, Chinita comenta, es decir, sal común. Ajá, la sal con la que condimentamos nuestro alimento es correcto. El cloruro de sodio, sí. Yo les decía para que se lo aprendan cuando estén en la mesa compartiendo con su familia, ya no digan, ¿me pasas la sal, por favor? ¿Me pasas el cloruro de sodio, por favor? Y así ya no se les va a olvidar. Esta es clásica, siempre viene. Y bueno, repito, aquí hay algunas raíces. Me interesa que las observen para que vean que no todas se parecen al nombre, como nosotros lo llamamos en español. Pasa, por ejemplo, con el azufre. Su raíz es sulf. Entonces, por eso escuchamos de pronto decir sulfuro de, no, azufruro. Sulfuro. Retomamos la raíz en latín.
Aquí hay algunos ejemplos. Recuerda, solo van a llevar los romanos cuando tenga elementos que requieren especificar el número de oxidación que se está utilizando. Aquí en el de pizarrón, el del cloruro de sodio, no usé porque el sodio nada más tiene un número de oxidación, no tengo que especificar nada. Pregunto, ¿cuál es el nombre del siguiente compuesto? ¿Cómo lo llamarían? Me espero para conocer sus respuestas. Antes de las respuestas, Chinita dice, con oro como cuál. ¿Ejemplos? Así es. Bueno, espero que ya lo hayan anotado. Denme un segundito nada más para mostrarles por si se escucha raro. Y de lo que acaba de preguntar, Chinita responde cloruro de hierro y número romano 3. Ok. Y César Alexander contesta tricloruro de hierro. María Elena contesta cloruro de hierro igual que Connie. Bien, contesto la primera. En el caso del oro utilizamos, bueno, el término es en latín, por eso no se parece. Usamos la raíz aur, sería aururo si la completara con la terminación uro para utilizarlo en sales. Por ahí escuché que hablaron de otro tipo de nomenclatura. Escuché Tricloruro. tricloruro. Esa no es nomenclatura stock, sería nomenclatura sistemática. El prefijo tri significa 3. Quien lo está usando es correcto, o sea, son 3 átomos de cloro, pero específicamente es para nomenclatura sistemática. Y aquí estamos trabajando, recuerden, stock. ¿Quiénes me dijeron? Cloruro de hierro. Cloruro de hierro 3 es correcto. El hierro está utilizando la valencia de 3. El cloro está utilizando la valencia de 1. Si ustedes hicieran aquí la suma algebraica, se darían cuenta que el cloro me está aportando 3 negativas, el hierro 3 positivas, se equilibran a 0, la oxidación es correcta, y bueno, yo especifico que estoy utilizando la oxidación 3 entre paréntesis porque el hierro tiene 2 posibilidades, puede usar el número 2 o el número 3 en oxidación, entonces ahí sí tengo que poner los paréntesis. ¿Es correcto quienes me lo respondieron? Bien. Y continuamos. Siguiente. Aquí más que trabajar con un grupo, vamos a trabajar con un ion. Y aquí vienen algunos términos que tengo que platicar con ustedes. Algunos elementos hacen como equipo. Yo luego les digo cuando estoy dando esta clase, se hacen como mejores amigos. Yo cuando voy a fiestas, a conciertos, me quiero llevar a mi mejor amiga a todos lados. Como si fueran mejores amigos, algunos elementos hacen eso. Solo que en química no les decimos mejores amigos, utilizamos el término grupo funcional. Grupo funcional. Ese grupo funcional, ese conjunto de elementos que se hacen súper amigos, llega a un punto donde son de verdad tan amigos, tan cercanos, que adquieren incluso una carga específica. O sea, dejan de jugar sus cargas y juntos adquieren una sola carga. Por eso es común que les digamos ion. Recuerda que cuando me dicen ion, me refiero a algo que está cargado eléctricamente. Aquí te muestro uno de los iones que se conoce como cromato. ¿Cómo reconozco un cromato? Este sí es memorístico, viene en el reactivo de la guía. Se hicieron súper amigos, 4 átomos de oxígeno con un átomo de cromo. Súper amigos. Tan amigos, grupo funcional, recuerda, tan amigos que adquirieron una carga negativa. Al ion cromato siempre lo voy a encontrar del lado derecho. ¿Cómo voy a reconocer al ion cromato? Voy a ver 4 átomos de oxígeno unidos al cromo y además a otro elemento, porque el ion cromato se puede unir o puede interactuar con otros elementos. Y aquí tengo algunos ejemplos: cromato de potasio, cromato de plomo, cromato de sodio, cromato de plata. Fíjate cómo el ion cromato no cambia. Siempre son 4 átomos de oxígeno con el cromo. Lo que cambia es el elemento que está del lado izquierdo, el que sería el ion positivo. Potasio, plomo, sodio o plata. Y bueno, ya sabemos que si es un elemento con varios números de oxidación o tiene muchas posibilidades de electrones de valencia, entonces tendría que adjuntar mis paréntesis especificando el número de oxidación del elemento adjunto, no del ion cromato, del elemento adjunto.
porque el ion cromato siempre tiene la misma oxidación, entonces ese no tendría que especificarlo entre paréntesis. Este sí es más memorístico. 4 átomos de oxígeno con 1 de cromo, eso es un ion cromato. Están del lado derecho y le dan el nombre al compuesto, cromato de, y digo el nombre del otro elemento. Si están tomando notas, doy unos segundos y voy al siguiente grupo. Aquí pasa algo muy similar de lo que te platicaba, grupo funcional. Aquí tenemos un grupo funcional característico. Este grupo me va a ayudar a identificar. Este grupo funcional, este grupo de mejores amigos, está conformado por hidrógeno y por oxígeno. Van a todos lados juntos. ¿Cómo le decimos a ese ion? Le decimos hidroxilo. ¿Es común? Sí, es muy común, es de los compuestos que más ponen. Lo vas a identificar porque, repito, tiene el oxígeno y el hidrógeno juntos. Un ion hidroxilo siempre está del lado derecho, cargado como negativo. Y cuando yo vea a un ion hidroxilo, a estos mejores amigos del lado derecho, automáticamente voy a llamar a mi compuesto hidróxido. Hidróxido de, pongo el nombre del metal, del elemento adjunto, y si es necesario, porque ese metal tiene muchas valencias, pongo entre paréntesis el número romano de sus números de oxidación. Y bueno, tengo unos ejemplos aquí. Hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, porque el hierro tiene 2 posibilidades de valencias, por eso tuve que poner paréntesis. ¿Es difícil de reconocer un hidróxido? No. Normalmente, o los que ponen en los exámenes, tienen al ion hidroxilo, a estos mejores amigos, entre paréntesis. Entonces eso me hace incluso más fácil verlo. Más adelante, porque hoy tenemos que ver reacciones químicas, te voy a mostrar varios ejemplos de hidróxidos. Te juro que son sencillos de ver y ahorita en el reactivo lo vas a ver rápido. Solo recuerda, oxígeno con hidrógeno juntos del lado derecho. Juntos como mejores amigos, cargados negativos. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice Chinita que sí, igual que Juan Ignacio Torrero y Connie Enrique. Muchas gracias. Bien, recuerden que esto es más memorístico. Me han preguntado en las clases de repaso, ¿cómo le hago para memorizar tanto? Usamos recursos. Yo, por ejemplo, soy muy visual, entonces mi recurso es poner hojitas, incluso hasta podría ser una cartulina, hojas recicladas, en donde volteo a ver mucho. Ahí escribirlos, pegarlos y voltear a ver mucho. Hay quien me dice, es que a mí me enseñaron haciendo planas. Bueno, escribiendo. Hay quien aprende escuchando, porque sí hay. Entonces igual a mí me sirve leer en voz alta. Eso también, escucharme, eso funciona. Entonces sí es importante que estudien. O sea, esto no se va a memorizar porque lo vi una vez. Necesito repasarlo. Para aquellos que somos kinestésicos, somos los que tenemos que hacer ejercicios, varios procedimientos, repetir, repetir, repetir para memorizar. Entonces, por eso también meto algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar y esto vaya quedando. Vamos al siguiente grupo. Este es un grupo muy amplio, entonces yo lo voy a ver de manera general. Los ácidos. Dependiendo de los elementos participantes en un ácido, cambia la nomenclatura. Entonces, aquí no me voy a meter mucho más que darte unos tips para que identifiques a un ácido. Del lado izquierdo tengo un recuadro donde vienen algunos ácidos y el específico caso de esos ácidos es que no tienen oxígeno, pero fíjate del lado derecho, en el otro recuadro sí hay oxígeno. Ahora, no me voy a meter, repito, en las nomenclaturas, porque aquí sí son muy específicas. La stock es muy limitada en esta zona. Ahora, ¿cómo identifico un ácido entonces? Tenga o no tenga oxígeno, yo me voy a fijar en que el hidrógeno esté del lado izquierdo, porque si estuviera del lado derecho eso sería hidruro. Para ser ácido, el hidrógeno tendría que estar del lado izquierdo cargado como positivo. No importa que esté unido,
ponle al hidrógeno del lado izquierdo. Y así lo vas a identificar. Aquí tengo otros ejemplos. Igual pasa lo mismo. Si tiene oxígeno, si no tiene oxígeno, no lo sé. Yo veo al hidrógeno del lado izquierdo y con eso voy a identificar que eso es un ácido y no lo voy a confundir con un hidruro. La posición es la que marca la diferencia. Y me voy a ir directo al reactivo. Vamos con el reactivo y vamos a identificarlo. Fíjate más o menos cómo te lo pueden preguntar. Relaciona la fórmula del compuesto químico con su nombre correspondiente. Me dan 4 fórmulas y 4 nombres. Fórmulas. Obsérvalas. Algunas tienen oxígeno, hay una que no lo tiene. Por ahí hay hidrógeno, hay cromo, hay mercurio. Eso nos puede servir. Ahora voy con los nombres. Es nomenclatura stock. Hidruro de cromo 3. Ácido crómico. Hidróxido de cromo 3. Cromato de mercurio 2. Empiezo con el número 1. Obsérvalo con atención. Tiene hidrógeno del lado izquierdo. El hidrógeno ahí estaría como positivo porque está del lado izquierdo. Y tengo un grupito de mejores amigos. 4 átomos de oxígeno con 1 de cromo. ¿Lo identifican? Si el hidrógeno está del lado izquierdo, Juan Ignacio dice que la respuesta sería B. B. B de bueno. Es correcto. Ácido crómico. ¿Cómo supe que es ácido? Porque tiene al hidrógeno del lado izquierdo. Eso me dijo que es un ácido bien. Siguiente compuesto. Voy con el número 2. Obsérvalo. Te dije que hay un grupo de mejores amigos que normalmente ponen entre paréntesis. Es el grupo hidroxilo. Y cuando yo veo un hidroxilo, automáticamente le pongo el nombre a ese compuesto de hidróxido. Hidróxido del elemento que viene a un ladito. En este caso es hidróxido de cromo. Mi respuesta está en la C. Este es más fácil de ver porque está entre paréntesis. Hidróxido. El siguiente no se los voy a dar. Vamos, ese ustedes. El número 3. Veo Hg, se refiere a mercurio. Y veo al guión de mejores amigos, donde hay 4 átomos de oxígeno con 1 de cromo. Número 3. ¿Cuál es su nombre? Juan Ignacio contesta que es el D. Igual que María Elena, Lisbeth, Karina. Cromato de mercurio. Muy bien. Identifique a ion cromato. Y si se fijan, también es el único compuesto que tiene mercurio. Eso también te puede servir. No hay ningún otro compuesto que tenga mercurio. Entonces eso nos ayuda. Y finalmente el número 4. Tiene cromo y tiene hidrógeno, pero el hidrógeno está del lado derecho. Si mi hidrógeno está del lado derecho, eso automáticamente es un hidruro. Hidruro de cromo 3. Bien, buen trabajo. Así es como vamos a trabajar el tema de nomenclatura y continuamos. Voy a quitar un poquito mi presentación. Ahorita vamos a resolver ese reactivo siguiente. Me gustaría trabajar este tema con procedimiento en el pizarrón. No es complicado, solo es que recuerdes los pasos. Es muy sencillo. Ahorita vamos a utilizar tabla periódica porque, bueno, necesito que veas de dónde se sacan los datos. Recuerda que en el examen no vas a usar tabla. Entonces, eso no te lo tienes que memorizar, te lo van a proporcionar. Vamos a tabla y quiero que recuerden cómo ubicar a la masa atómica, porque ahorita vamos a usar masas atómicas. Si yo veo mi tabla periódica, sé que hay muchas cifras alrededor de cada uno de los elementos, pero ubico a la masa atómica porque normalmente no es un número entero. Es un número con muchos dígitos. Algunas marcas de tabla periódica tienen 2 decimales, algunos 3, algunos 4. Esa masa atómica la repasamos, la utilizamos incluso para el redondeo. Con eso se van a acordar.
para el redondeo. Yo necesito conocer las masas atómicas de cada uno de los elementos participantes en un compuesto para contar el número de átomos que hay de cada elemento, contar las masas atómicas de cada uno de ellos, sumarlas y decirte cuál es la masa de un compuesto. Ese es el objetivo de este tema. ¿Cómo se llama? Masa molecular. Con esto, repito, yo te voy a decir cuántos gramos hay en una molécula. Quiero saber cuál es la cantidad de materia que hay en una molécula. Entonces, para eso necesitan darme una fórmula, una molécula, y yo calcular la masa. Vamos a hacer 2 o 3. Sí, si no hay dudas, me voy directo al reactivo de la guía. No es complicado, pero es procedimiento, entonces sí va ordenadito. Bien, me dan el compuesto y yo inicio enlistando a los elementos por separado. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Necesito primero trabajarlos por separado. ¿Qué sigue? Voy a identificar cuántos átomos tengo de cada uno. En el caso del hidrógeno tengo 2. En el caso del oxígeno tengo 1. Recuerda que el 1 está implícito, no se pone, pero yo sé que está ahí. 1. Ya tengo mi número de átomos. ¿Qué sigue? Voy a poner un signo de multiplicación porque voy a relacionar estos datos. Ahora sí, van las masas atómicas y redondeadas. Ya tienen que estar redondeadas. Aquí no puedo trabajar con decimales. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Me ayudan? Hidrógeno. Y lo mismo también están buscando la del oxígeno, por favor. Redondeadas, recuerdan el ejercicio. Chinita dice que del hidrógeno es 1.008. Redondeada quedaría en 1. Recuerden, enteros. Voy con el oxígeno, redondeada. Karina Jaramillo dice que es 16. Eso es correcto, 16. Podemos expresarlo de una vez en gramos. Normalmente cuando hablamos de masas atómicas se trabaja una unidad en la que se ponen estas siglas. UMA. ¿Qué significa eso? Unidades de masa atómica. O sea, si ves estas siglas se refieren a la unidad de medida para expresar la masa atómica de los elementos, así como está en la tabla. Solo que recuerda, estos procedimientos se trabajan con mayor rapidez cuando trabajamos con números enteros, no con decimales. Cuando Ceneval te los proporcione para hacer este cálculo, te los va a dar redondeados. Chinita apuntó que era G sobre mol. Ah, ok, eso es al final. Sí, esa unidad la vamos a utilizar, es correcto. Bien, ya tengo esto, número de átomos y las masas atómicas de cada uno. ¿Qué sigue? Yo te dije que vamos a multiplicar para relacionar estos datos, entonces, 2 por 1, 2. 1 por 16, 16. ¿Qué hago con esto? Esto lo tengo que sumar, porque recuerda que en una molécula hay un enlace químico, están unidos esos átomos, entonces sumo y me da un total de 18. Y viene esa unidad que nos comentaste, sí, gramos sobre mol, que por cierto es un concepto que vamos a estar trabajando. Ojo, no vayamos a confundir mol con una abreviatura de molécula. No, no. Mol es una unidad de medida que nos ayuda a calcular sustancia, cantidad de sustancia. De hecho, está en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Mol. Por el momento, vamos a entender mol como un sinónimo de porción. Si yo te digo que tengo una molécula de agua, te estoy diciendo con mi cálculo que una porción de agua, una molécula de agua o un mol de agua en este caso, es equivalente a 18 gramos. En esta expresión diría 18 gramos por porción. Eso es lo que estoy sacando. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas con este procedimiento? Espero para que tomen nota o si hay dudas nos escriban. ¿Vamos a hacer otro? Chinita indica que todo bien, profesora. Bien.
igual que Juan Ignacio. Perfecto. Borro entonces este y vamos copiando el siguiente. Vamos a ir haciendo cada vez más grandes, esa es la intención. Entre más elementos participen, bueno, me voy a tardar un poquito más, pero realmente el procedimiento es el mismo. Vamos a trabajar con este. Karina pedía que si podían hacer otro, por favor. Sí, claro que sí, Karina. ¿Lo anotamos, Y por favor? Chinita pregunta, ¿siempre hay que poner la sumatoria? Sí. La sumatoria es tu respuesta. Sí. Gracias. Sí, recuerden que como los hice por separado, ahí no estaría como tal el concepto de molécula. Cuando los sumo, ahí sí, ya los uní. Esa es mi respuesta. Bien, vamos a trabajar con esta. Yo te decía, si el hidrógeno está del lado izquierdo, este es un ejemplo, es un ácido. Es un ácido. Ahora, ¿qué elementos participan aquí? Tengo hidrógeno, azufre, oxígeno. 3 elementos. Este es de 3 elementos. Los separo para ir buscando primero número de átomos y masa atómica redondeada de cada elemento. Empiezo con hidrógeno. En esta fórmula, el hidrógeno tiene 2 átomos. Entonces aquí coloco el número 2. Azufre, tengo 1. Oxígeno, tengo 4. Ese es número de átomos. Ya conté cuántos átomos tengo de cada elemento en mi molécula. ¿Qué sigue? Mi signo de multiplicación, porque este me va a permitir relacionar los datos. Mi siguiente dato es la masa. Tengo que ir a tabla periódica y buscar la masa atómica de cada elemento y redondearla. La del hidrógeno ya me la habían dicho, por ejemplo, 1. Una unidad de masa atómica. El azufre no lo hemos trabajado. ¿Me ayudan con esa masa, por favor? Ya redondeada. Chinita dice que es 32, igual que Connie y Juan Ignacio. Muy bien. 32 unidades de masa atómica. El oxígeno ya lo habíamos trabajado. Redondeado quedó en 16. Ya tengo mis datos. ¿Qué sigue? Resuelve multiplicaciones. 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16. Recuerda, siempre Dice resuelve. Connie que 64. Ok. Sumo. Todo está relacionado en una molécula, entonces tengo que relacionar estos datos. Los sumo. ¿Cuánto nos da? Karina Jaramillo indica que 98 gramos sobre mol. Eso es correcto. 98 gramos sobre mol. Es lo mismo que decirte, en una molécula de ácido sulfúrico tengo 98 gramos. 98 gramos por porción de ácido sulfúrico. Este cálculo, esto que están haciendo ustedes, viene en un reactivo, digamos como única pregunta, pero también nos va a servir para trabajar otro tema que es concentración molar. Entonces, ese tema de molaridad, por ejemplo, ya se enfoca en una fórmula. Cuando yo vea molaridad con ustedes, ya no me voy a detener aquí. O sea, ustedes ya tendrían que dominar este cálculo. Yo solo les preguntaría, ¿cuál es la masa molar de tal compuesto? Porque lo vamos a ocupar para la fórmula. Te lo pediría como cualquier otro dato, entonces necesito que lo practiquen, por favor. Es importante. Yo voy a dejar algunos ejemplos en mi presentación que les voy a compartir en PDF. Podrían agarrar cualquier fórmula, cualquier molécula y hacer un cálculo. Es importante que lo practiquen. Recuerden, sistemático, necesito aprenderme el orden de los pasos. Chinita pregunta, profesora, si es un solo elemento, ¿también le ponemos gramos sobre mol? Sí, muy buena pregunta. Vamos a hacer uno. ¿O le ponemos UMA? Sería gramos sobre mol. Incluso lo podrías dejar en gramos. El mol, recuerda que se refiere a porción. Por ejemplo, si me preguntaran en este, es un solo elemento. Aquí no voy a sumar. Aquí únicamente relaciono los datos. Tengo 2 átomos que se van a multiplicar por el valor
de la masa atómica redondeada. Me daría 2. ¿Cuántos gramos tienes en esta molécula? O puedo decir, tengo 2 gramos por porción de esta molécula. Así quedaría. Aquí no tuve que hacer sumas ni nada porque solo era un elemento. Sí puedes poner gramo o gramos sobre mol. Porque recuerda que este no es molécula. Recuerda que aquí no me están haciendo tampoco énfasis en un compuesto. O sea, sí puede ser de un elemento. ¿Vamos bien? Le da las gracias. Gracias, profesora. Perfecto. Entonces, borro y vamos directo a presentación. Vamos a trabajar el reactivo que está en la guía y cómo se resuelve. Nos dicen, ¿cuál es la masa molar del siguiente compuesto? Te dan la fórmula. Y como no me dejan sacar tabla, yo no me sé de memoria las masas de los elementos, me las dan. Viene la masa de potasio, cromo y oxígeno. Ya están redondeadas. Para que sea más rápido te las dan redondeadas. Padrísimo. Fíjate cómo viene gramo sobre mol. Aquí están trabajando ya con el concepto. Y en mis incisos, bueno, vienen 4 respuestas distintas. Yo tengo que encontrar la correcta. Entonces yo tendría que hacer en mi cuadernillo de notas todo mi procedimiento justo como lo hice en pizarrón. ¿Cómo lo resolví? Veo la molécula. Distribuyo o enlisto los elementos participantes. Primero cuento átomos. Tengo 2 átomos de potasio, 2 de cromo y 7 de oxígeno. 2 átomos de potasio, 2 de cromo y 7 de oxígeno. Me espero por si lo están anotando. Primero siempre cuenta átomos. Quienes ya lo tienen escrito, ayúdenme por favor a identificar las masas en su tabla. De todos modos, búsquenlas para que vean de dónde las sacamos, porque aquí, bueno, ya no está visible el reactivo donde me las dieron. Se movió el reactivo por la presentación, disculpen, pero sé que entienden que 39 viene de potasio, cromo 52 y 16 de oxígeno. Ahí la suma sí no se movió, qué bueno. Los mismos que enlistó Chinita aquí en el perdón, Reactivo. en los mensajes. Bien. Resolví las multiplicaciones y ahí solo me faltaría la suma. Tendría que sumar 78, 104 y 112. Lisbeth Corpus nos dice que es un total de 294. Eso es correcto. Igual que 294 gramos, recuerden gramos, o puedo decir gramos sobre mol. mol. O por porción, ¿no? Recuerden que mol es como un sinónimo de porción. El mismo resultado llegó Juan Ignacio y Karina Jaramillo. Bien, muy bien. Regreso a mi reactivo y bueno, la respuesta estaba en el D, 294 gramos sobre mol. Inciso D. Igual en la diapositiva anterior al procedimiento está la respuesta por si cuando consulten la presentación quieren estudiar, repasar. Bueno, la respuesta está marcada en el D. Recuerda que puedes usar cualquier molécula, cualquier fórmula y calcularlo para practicar tu procedimiento. Continuamos y vamos directo a reacciones químicas. Cuando yo tengo compuestos, no sé, siempre me imaginaba experimentos de un científico en un laboratorio y la curiosidad de si las sustancias al juntarse explotan o forman algo nuevo, algo colorido, algo fluorescente. Probablemente esos son los experimentos más divertidos. No siempre sucede así. Reacciones químicas incluso podría referirse a lo que hacemos en la cocina. Decimos que en casa la cocina es nuestro laboratorio. Una reacción química, por ejemplo, podríamos verla cuando preparamos un pastel. Yo tengo ingredientes por separado, los cuantifico y ese número específico lo mezclo. Luego, esa mezcla la paso directo al horno
y agregando calor, lo que yo estoy haciendo es una reacción química de combustión y estoy llevando a cocción esa mezcla. Entonces, realmente lo que estamos haciendo también es química. Dicen que la repostería es celosísima de cantidades. Bueno, también se puede ejemplificar perfecto con este tema. Entonces, ¿hacemos reacciones químicas? Sí. ¿Saben cocinar? ¿Les gusta cocinar? Están haciendo química. Lo que necesitamos ahora es entender cómo la expresamos gráficamente. Seguimos con lenguaje simbólico. Lo primero que vamos a practicar es cómo identificar lo que me está diciendo una ecuación química. En el momento que yo la escribo y le pongo lenguaje simbólico, ya se vuelve una ecuación química. Ahora, si me dan una ecuación, ¿qué me están diciendo? ¿A eso qué le puedo hacer? Son muchas las preguntas que pueden venir en torno a este tema. Uno de los primeros reactivos que trabajamos tiene que ver con el manejo de ácidos y bases, o bien hidróxidos, como los vimos hace un momento en los compuestos, en la nomenclatura. Y también viene un reactivo en el que te van a pedir que tú identifiques a qué tipo de reacción corresponde una ecuación que te van a poner ahí escrita. Entonces, la parte memorística de esto, si bien es el lenguaje simbólico, requiere un poco más de análisis. O sea, lo que te van a evaluar en estos reactivos tiene que ver más con análisis que con cosas memorísticas. Así que aquí vienen todos los conceptos en una sola cosa. Si hay alguna duda, recuerda, la podemos trabajar ahorita con sus participaciones o bien la podemos trabajar el viernes con otros ejemplos. Sé que no escribimos a diario ecuaciones químicas y que se puede ver un poquito raro, pero te juro que poco a poco y con práctica lo vas a ver muy sencillo. Bien, empezamos mencionando al que conocemos como el padre de la química, es Lavoisier, y con Lavoisier relacionamos una ley que estoy segura que reconoces, la ley de la conservación de la materia. ¿Me la podrían preguntar? Sí. Normalmente solo decimos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora le vas a agregar en una reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En otras palabras, ¿qué me está diciendo esta ley? El mismo número de átomos que entra en una reacción química es el mismo número que sale. No pueden desaparecer átomos a la nada, ni pueden salir de la nada. Retomo el ejemplo que yo te estaba dando. Yo realicé un pastel en la cocina. Tenía mis ingredientes. Bueno, mis ingredientes son materia, tienen un número específico de átomos. Los mezclé, los combiné y luego los metí al horno. Mi resultado, mi pastel, debería contener el mismo número de átomos que metí cuando tenía mi mezcla de ingredientes. No puede aparecer un ingrediente de la nada, ni puede desaparecer otro ingrediente. Entonces, es importante que nosotros aquí, sobre todo en este tema, identifiquemos que se está cumpliendo la ley de Lavoisier. La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Ahora, vamos a la representación simbólica. Vamos a escribir, por favor, esta ecuación. Recuerda, en el momento que yo la escribo, eso ya se llama ecuación. Y vamos a aprender qué partes la conforman. Vamos a trabajar con reacciones químicas esta y la siguiente clase. Veo símbolos de elementos, veo números, también un signo de más y una flecha. Vamos a dividir primero a nuestra ecuación en dos partes. Todo lo que está antes de la flecha, si fuera una sola sustancia o un solo compuesto, te diría que es un reactivo, en singular. Si veo varios, entonces son reactivos en plural. Todo lo que está antes de mi flecha lo nombro como reactivo o reactivos. Lo que está después de mi flecha lo voy a conocer como producto. Si hubiera varios, bueno, productos. Siempre les digo que la flecha es como una representación del antes y el después. Es una división, me marca un proceso.
Si yo hiciera una ecuación química del pastel que cociné, todos mis ingredientes por separado irían antes de la flecha y serían mis reactivos. Después de la cocción, después de la flecha, yo pondría pastel. El pastel sería mi producto. A eso me refiero. ¿Vamos bien? Connie responde que sí, profesor. Perfecto. Gracias, Connie. Te recomiendo que ahorita que estemos aprendiendo reacciones y también para el tema de la siguiente clase, utilices un color llamativo o diferente. Normalmente usamos el rojo para remarcar tanto la flecha que me separa el antes y el después, los reactivos y productos, como el signo de más. Es que el signo de más me va a permitir ver si hay uno o varios reactivos, uno o varios productos. Y eso es muy importante. Visualmente es muy funcional ponerlos en colores distintos. Bien, mientras ustedes escriben, yo también voy a escribir en mi pizarrón para platicar algunas cosas y poder continuar. Voy a escribir esta misma ecuación, solo que te quiero mostrar algunas cosas. Justo esto. Yo remarco, porque me funciona, visualmente me gusta, ver el signo de más para ver si tengo uno o varios reactivos, uno o varios productos, y también marcar mi flechita, porque mi flechita me separa mi ecuación en reactivos y productos. Bien, con toda intención, vámonos directo a pizarrón y me faltó escribir algo. Ahorita te voy a explicar qué es y por qué no lo escribí. En este momento, yo estoy visualizando mi flechita, sé que de aquí para acá son productos, de aquí para acá son reactivos. Si me preguntaran cuántos reactivos tengo, yo observo que el signo de más me dice que esto y esto está separado. Un reactivo, segundo reactivo. Tengo dos reactivos que van a interactuar y me van a formar un solo producto. Hay algo que no escribí y tú sí escribiste. Esos numerotes que ponemos del lado izquierdo antes de mi fórmula, bueno, no se llaman numerotes, se llaman coeficientes y los coeficientes los vamos a utilizar para expresar porciones. Hace ratito hablábamos de porciones, mol. Entonces, cuando yo hablo de mol, estoy usando un sinónimo de porción. Siempre hay un coeficiente implícito. Si tú no ves un coeficiente escrito aquí, es que es 1. Está implícito. Perdón, eso mismo anotaba Karina Jaramillo, dice, es distinta ya que la de la diapositiva comienza con 2. Eso es correcto. Omití los coeficientes para mostrarte para qué sirven. Entonces, si yo no veo escrito nada, es que están implícitos los 1. No debería escribirse, recuerda, el 1 se sobreentiende. Ahora, en la ecuación que tú escribiste hay dos coeficientes. Hay uno aquí y hay uno aquí. Bueno, aquí también hay, pero está implícito, recuerda, aquí es 1 y no se escribe. ¿Qué me están diciendo esos números grandes, esos coeficientes? Me están hablando del número de porciones que yo tengo de una sustancia. Si yo la leo, ¿cómo se leería? 2 porciones de este reactivo más una porción de este reactivo reaccionan y producen 2 porciones de este producto. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Entonces son moles, bueno, mol en singular, moles en plural, o porciones. A eso se refiere. En la clase del lunes siguiente vamos a trabajar con un procedimiento que se llama balanceo por tanteo. En el balanceo por tanteo voy a trabajar con coeficientes. Entonces necesito que desde este momento recuerdes que yo no puedo manipular estos números pequeñitos, estos números en subíndice, porque esos son la característica de la sustancia. Eso no lo puedo mover. Pero en la clase del lunes siguiente vamos a mover estos coeficientes. Entonces no se les olvide tener a la mano lápiz y goma. En ese tema se borra mucho.
Así que tengan lápiz y goma, no lo trabajen con pluma. Les estoy avisando para que el lunes siguiente sea más sencillo. Ahorita los vamos a dejar así, solo los estamos identificando, solo estamos viendo las partes de nuestra ecuación. Entonces, 2 porciones de esta sustancia más una porción de esta sustancia reaccionan y producen 2 porciones de esta sustancia. Eso es lo que me está diciendo. Al final es una expresión de lo que está sucediendo en una reacción. Yo te comentaba, me van a preguntar qué tipo de reacción es esta. ¿A qué te refieres, Miss? Bueno, es que a veces hay 1, 2 o más reactivos y se juntan y forman un solo producto. A veces solo tienes un reactivo y se separa en muchos productos. Esos ya son tipos de reacciones diferentes. Habrá otros donde incluso yo utilizo utilizo colores para diferenciar el movimiento de los elementos. Más que aprenderme aquí los elementos que participan, lo que necesito es analizar qué está pasando con ellos. Así es como funciona este tema. Es de mucha observación, mucha atención. ¿Viene? Sí, sí viene. Si viene, viene un reactivo. Normalmente se trabaja una clasificación de 4 tipos de reacciones químicas. Yo voy a trabajar con uno de 5 porque podría venir ese quinto en alguna de tus preguntas del examen. Y con ese voy a hablar un poco más de ácidos y de hidróxidos, que ya conoces, ya lo vimos en nomenclatura, para abordar otro reactivo de manejo de sustancias en laboratorio. Entonces, vámonos a presentación. Si hay dudas, estoy atenta para poder responderlas y aprovechar el tiempo. Vas a encontrar en tu presentación en PDF esto que acabamos de platicar. Antes de la flecha son reactivos, después de la flecha son productos. Esos numerotes se llaman coeficientes. Van del lado izquierdo, el 1 no se escribe, escribimos a partir del 2 y me indican el número de porciones que tenemos de cada sustancia. Vamos con los tipos de reacción. Tenemos reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución simple, sustitución doble y neutralización. Espero a que los anoten y vamos a ver ejemplo de cada uno. ¿Cómo distingo una reacción de síntesis, una de descomposición, sustitución simple, sustitución doble y neutralización? Recuerda que tu examen es de opción múltiple, entonces las ecuaciones ya van a estar escritas, o sea, tú no la vas a escribir desde cero, ni te la tienes que aprender. Te van a poner una ecuación y tú necesitas observarla solo para identificar qué está pasando. ¿Qué pasa con los reactivos y qué pasa con los productos? Eso es lo que me va a decir si es de síntesis, de descomposición, de sustitución simple, doble o neutralización. Y empiezo con los de síntesis. Voy a identificar una reacción de síntesis porque voy a encontrar 2 o más reactivos que se van a unir y me van a dar un solo producto. Repito, una de síntesis la identifico porque tengo 2 o más reactivos y un solo producto. ¿Me interesa qué elementos están aquí? ¿Qué tipo de compuestos hay? No, este es más de observación, recuerda. Reactivos, productos. Muchos reactivos, un solo producto. Eso es una reacción de síntesis. Se unen. Un ejemplo de reacción de síntesis sería mi pastel. Mis reactivos son mis ingredientes, son muchos, pero quiero solo un producto, el pastel. Mi pastel sería una reacción de síntesis. ¿Vamos bien? Al parecer sí, profesor. Ok. Siguiente reacción. Esta es lo contrario. Tengo un solo reactivo y se separa en 2 o más productos. Hay algo nuevo aquí. Yo ya sé que hay símbolos de los compuestos, sé que hay un coeficiente, reconozco la flecha, reconozco el signo de más, pero hay algo que no les he enseñado de esta ecuación. ¿Qué es? ¿Qué ven de nuevo, de diferente en esta ecuación?
Dice Chinita, el triángulo. El triángulo es correcto. Ese triángulo que se coloca sobre la flecha me está indicando que para que esta reacción suceda le tengo que agregar calor. El triangulito es el símbolo de calor. Para que esta reacción suceda, debe forzosamente de entrar energía, en este caso energía calorífica. Eso también es importante, no se los mencioné en un inicio. Eso también es un distintivo o funciona en otra clasificación de las reacciones químicas. Hay reacciones que para que sucedan necesitan la entrada de energía y hay otras reacciones que no requieren la entrada, sino que la liberan. Y bueno, esto nos lleva a otra clasificación. La que vamos a trabajar en Ceneval no está relacionada con la entrada o salida de energía, sino más bien con lo que sucede con los reactivos y productos. Entonces, las más sencillas son síntesis, donde tengo un solo producto, y descomposición, donde tengo un solo reactivo. Es lo contrario, aquí se separan, por eso tengo un solo reactivo. Profesora Chinita dice que si el triángulo es delta o como se le dice. Sería la... Me están preguntando por el símbolo del alfabeto griego, ¿entiendo eso? Yo creo que sí, Del profesora. alfabeto griego. Sí, bueno, no, lo mencionamos como energía calorífica. Es que si yo mencionara la letra o el nombre de la letra según el alfabeto griego, podría pensar que el resto de los símbolos están ligados al alfabeto griego y no. Por ejemplo, cuando agregamos el símbolo, bueno, queremos expresar que a mi reacción química le tengo que poner energía eléctrica, no usamos una letra del alfabeto griego, usamos como un rayito, así como se ven los rayitos en las tormentas, un rayito. Y ese simboliza a la energía eléctrica. Entonces, no todos los símbolos que utilizamos están asociados al alfabeto griego. Tendríamos que mencionar, cuando leo una ecuación, tengo que decir energía calorífica, energía eléctrica. Eso es importante. Gracias. Bien, continuamos y vamos a las que no es que estén difíciles, sino que son un poquito más largas y requieren más análisis. Estas se conocen como reacciones de sustitución. Hay dos tipos, simple y doble. Sustitución simple, bueno, de entrada, si me dice sustitución, me está diciendo que los elementos se mueven para sustituir. Ya desde el nombre me está diciendo que algo se va a mover. Yo tengo que identificar qué es. En el caso de sustitución simple, un elemento le quita su lugar a otro. Así es como reconozco a sustitución simple. Un elemento, cual sea, en reactivos está solito y en productos ya no está solito y deja a un elemento solo. Te digo, yo esto lo trabajo mucho con colores, me ha funcionado así porque soy muy visual. Observen la ecuación y fíjense cómo en este momento ese que se marcó de moradito, el sodio, está solito, no está unido con otro elemento, a eso me refiero con que está solito. Es un elemento solito. Ese reactivo, el sodio, está interactuando con otro reactivo. Tengo dos reactivos participantes en esta ecuación. Ahora, fíjate en los productos. El sodio ya no está solo. Desplazó, le quitó su lugar al hidrógeno. El hidrógeno no estaba solo y lo dejó solo. Así es como reconozco a las de simple sustitución. Yo observo la ecuación. En reactivos veo a un elemento solitario que en productos ya está acompañado. Y veo en productos a un elemento que no estaba solo y aparece solo en los productos. Así es como lo distingo. Entonces, siempre en una reacción de simple sustitución, yo observo en productos que haya un elemento solo. Si no hay un elemento solitario, eso no es simple sustitución. ¿Vamos bien? Me espero a que la anoten, si pueden, si tienen colores, marquen eso o anótenlo. Un elemento se queda solo. Yo creo que están anotando todavía. Bien, doy unos segunditos para que anoten o escriban lo que les acabo de decir. Sustitución simple deja un elemento solo.
Ese es el requisito. Chinita dice que ya y Connie dice perfecto. Muchas gracias. Simple sustitución. Vamos a la siguiente. Doble sustitución. Aquí nadie se queda solo. Sí hay una sustitución, sí, pero no hay elementos solos. Aquí encontramos solo compuestos. Voy a utilizar mi escala de colores. Mira, el sodio aquí está unido con el cloro. Y en productos ya no está con el cloro. Intercambiaron la posición con otros elementos. La escala de colores me sirve mucho para ver eso. Primero estaba el color amarillo con el morado, eso en reactivos. Y en productos están separados, están unidos a otros colores. ¿Cómo voy a reconocer a doble sustitución? No hay elementos solos, fíjate cómo son compuestos. No hay elementos solitarios. Intercambiaron sus lugares. Esta es una doble sustitución. Me espero a que lo anoten. Igual pueden anotar la clave que tengo abajo. Es otra forma de expresarlo. A estaba con B. Intercambia su lugar. Pero aquí nadie se queda solo, porque si se quedara alguien solo sería sustitución simple. En sustitución doble no hay elementos solitos, puros compuestos. Chinita comenta, intercambiaron. Exactamente, intercambian sus lugares. Aquí no hay desplazamiento, aquí hay intercambio, eso es correcto. Entonces yo te podría poner cualquier ecuación y tú me tendrías que decir, ¿es de simple sustitución? ¿Doble sustitución? ¿Es de síntesis? ¿Es de descomposición? Solo observando cómo se comportan sus compuestos, sus elementos, reactivos, productos. O sea, aquí no te van a preguntar nomenclatura, no te tienes que saber el nombre de todos estos elementos, no te preocupes, es de observación. Bien, dentro de doble sustitución vamos a encontrar una variante, o sea, es otro tipo de reacción química, es el de neutralización, el quinto, pero al final el quinto tipo también es una reacción de doble sustitución, solo que la vamos a distinguir o se va a caracterizar por el tipo de sustancias que participan. Una reacción de neutralización tiene como requisito la participación de un ácido y una sustancia a la que conocemos como base, que no es más que un hidróxido. Fíjate cómo están OH juntos. El oxígeno y el hidrógeno de mejores amigos, esos que llamábamos hidróxidos. Bueno, también los conocemos o los van a encontrar en libros como sustancias básicas, bases, sustancias alcalinas, también vienen así, alcalinas. Una reacción de neutralización se caracteriza por tener como reactivos un ácido y una base. ¿Qué producen? Producen siempre lo mismo, una sal, sal neutra y agua. Aquí también hay intercambio de lugares, entonces esta también sería una reacción de doble sustitución, pero dentro de las de doble sustitución, esta por tener un ácido y una base es una reacción de neutralización. De esta tenemos que platicar un poco más porque también podría venir de manera conceptual. Yo te decía que a los ácidos, al menos hasta nomenclatura, los identificamos porque tienen al hidrógeno al inicio y a las bases porque tienen al grupo funcional hidroxilo, al oxígeno y al hidrógeno como mejores amigos y que normalmente, bueno, los conocemos como hidróxidos. Pero además de esto, tendríamos que trabajar con un concepto que se conoce como escala de pH. Mira, aquí tengo algunos ejemplos. ¿Cómo reconozco al ácido? El hidrógeno está del lado izquierdo. ¿Cómo reconozco a una base o sustancia alcalina o hidróxido? Aquí está. Los que más preguntan, los más comunes, normalmente vienen en paréntesis y tienen OH juntos. Ahora, vamos con la escala de pH. Para que nosotros clasifiquemos a una sustancia, utilizamos esta escala. Hay 3 teorías diferentes, no te preocupes, no van a venir las teorías, solo te las menciono para que me entiendas que dependiendo del contenido de esa sustancia, nosotros podemos clasificarla como ácido o base.
Esta escala, que ya está definida, va del 0 al 14. ¿Qué significa pH? Por cierto, bueno, también lo dejé anotado por si tienen dudas. Se llama potencial de hidrógeno y es muy importante que escriban el símbolo correctamente. P, como se refiere a potencial, lo pongo en minúscula. La H, como se refiere a hidrógeno, esa va en mayúscula. Eso es importante. Ese potencial de hidrógeno se refiere, esto que te comentaba de las 3 teorías diferentes, a la cantidad de hidrógenos libres que hay en una sustancia. Si hay muchos hidrógenos libres es un ácido, y si hay muchos grupos hidroxilo, muchos oxígenos e hidrógenos de mejores amigos, eso lo clasificamos como una base. Ahora, es más sencillo con la escala que va del 0 al 14. Fíjate cómo en la escala la parte intermedia se maneja como una sustancia neutra. El número 7, ese que queda en medio, no es ni ácido ni base. El intermedio sería neutro. Hacia abajo del 0 al 6 me referiría a sustancias ácidas. Y del 8 al 14 haría referencia a una sustancia base o también les decimos sustancias alcalinas. Hace un momento, Chinita había escrito, profesora, cuando estaba usted hablando de bases y ácidos, como el bicarbonato con vinagre. Ajá, exactamente. Ahí tenemos una reacción de neutralización. El vinagre es un ácido. El bicarbonato de sodio es una base. Si yo hago que interactúen, eso que se produce, ese burbujeo, es una reacción química. Esa reacción es de neutralización. Ya que reaccionaron y terminó este burbujeo tan interesante que se formó, todas las reacciones de neutralización forman sal y agua. Lo que quedaría de esa reacción química entre el vinagre y el ácido, perdón, y el bicarbonato de sodio sería una sal neutra y agua. Esa es una clásica reacción de neutralización. Sí. Esta imagen me gusta porque nos muestra cómo los ácidos y las bases son sustancias de uso común. Claro, dentro de la escala también hay una clasificación que nos dice cuando hay ácidos débiles o fuertes. Cuando hablo de ácidos fuertes me refiero a ácidos que en su manejo deben de ser muy cuidadosos porque son reactivos. Con esto nos referimos a que pueden causar accidentes si llegan a tocar mi piel. Me pueden causar quemaduras. Un ácido muy fuerte sería como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. ¿Usamos alguno en casa que sea como de manejo complicado, que deba de tener mucho cuidado? Sí, hay un ácido que nos venden en las ferreterías para cuando le queremos quitar las manchas al baño, queremos dejarlo impecable. Bueno, se utiliza un ácido y nos recomiendan, si han leído las instrucciones, usar guantes. Deberíamos utilizar un cubrebocas especial porque además cuando el ácido interactúa con algo, libera gases y esos gases son tóxicos. Entonces deberíamos tener un manejo cuidadoso de ese tipo de productos de limpieza. Además de eso, tiene las instrucciones, yo digo que las letras deberían de venir más grandes y aún así probablemente nos costaría trabajo leerlo porque no estamos acostumbrados a leer instrucciones. Lo combinamos. ¿Lo han hecho? O sea, utilizo un producto de limpieza y digo, ay, pues para que limpie mejor, ¿por qué no? Lo voy a combinar en la cubeta. Y es una liberación de gases tóxicos tremendo. Eso no se debe hacer porque estoy haciendo reacciones químicas de algo que ni siquiera conozco. El ácido que utilizamos, repito, para quitarle el cochambre al baño, estas manchas que de pronto se van acumulando con el tiempo, bueno, debe tener un manejo correcto. Entonces, no se debería combinar con nada porque si no reacciona. Ahora, normalmente los productos de limpieza, detergentes, jabones para trastes, ropa, esos son básicos. El jabón para bañarnos es una base. Todo tiene como, sí, base química para poder hacer la reacción química se llama saponificación para producir jabón. Todo es con base en la sosa cáustica. Y la sosa cáustica solita sería una base muy fuerte. Si yo quisiera usar sosa cáustica para quitarle el cochambre a mi estufa, también tendría que usar guantes y una protección porque es una base fuerte. Me podría causar quemaduras en la piel. De hecho, arde, resecan mucho las manos. El cloro es una base fuerte. Deberíamos manejarlo con guantes.
Ese ácido, dice Chinita, que es el ácido muriático, que Exactamente. suelta gases y Sí. que se debe ventilar. Ajá, es correcto. Sí. Dice, le pregunta a Karina Jaramillo, ¿alcaline tiene algo que ver con agua alcalina? Ah, muy buena pregunta. Sí, en el supermercado van a encontrar, o sea, específicamente, marcas de agua que te dicen agua alcalina. El agua normal, común, tiene un pH de 7, o sea, es neutra, no es ácida ni básica. Esa que les venden como alcalina tiene un pH más alto, como de 9. Lo suben, sí. Esa sí es alcalina, pero la hacen especial, no es agua común. Cambian su pH. Comenta Chinita, profesora, la mezcla de cloro con amoníaco limpia y mata los pulmones. Sí, pues sí, no hagan eso. No hagan eso, no combinen productos de limpieza porque sí pueden tener quemaduras graves. Al respirarlo, esos gases nos pueden quemar. Entonces, mucho cuidado con los productos. Por eso es importante conocer esta información. O sea, sí me estoy preparando para un examen, pero también el conocimiento me va a ayudar a evitar accidentes. Y con toda intención les quiero mostrar algo. ¿Cómo es el pH de las sustancias? Bueno, cuando estamos en un laboratorio donde los recursos económicos no son muchos, utilizamos este tipo de papelito, es colorimetría. El papel reacciona cuando lo mojo con la sustancia y cambia de color y me dice qué pH tiene, si es una sustancia ácida o es una sustancia básica. Esa me sirve, pero es una manera pues menos sofisticada que en un laboratorio donde hay máquinas especiales que te dan un pH preciso. Esto me interesa, bueno, te quiero comentar algo. Este es un reactivo común en los exámenes donde te dan el pH de una sustancia y te preguntan si es ácida, neutra o básica. O sea, sobre la escala de pH te pueden preguntar algo así. El pH del refresco de cola es de 3. ¿Qué tipo de sustancia es según la escala de pH? Dice Chinita que es ácida. Es correcto. Mi respuesta está en ácido. Eso es información que todos deberían conocer. ¿Para qué nos serviría? Te quiero mostrar un... O sea, esto es en serio, en serio, en serio. Lo encontré en una red social. Obviamente tapo la fotografía y el nombre de quien lo publicó. Esto lo encontré hace ya cuántos años de pandemia, cuando recién empezaban estas noticias a circular por todas las redes sociales, donde compartían información falsa. Yo hasta el momento sigo sin quitarlo de mis presentaciones porque quiero que vean la importancia del conocimiento. Si yo no supiera el tema de pH de química, yo le creería a las personas que difunden este tipo de información. Que además en momentos tan complicados como lo fue pandemia, la verdad es que todos teníamos urgencia de información por salvar nuestra vida, por salvar la vida de nuestros familiares. Esto es completamente falso, se los voy a leer. Dice, esto es para informarnos a todos de que el pH virus corona varía de 5.5 a 8.5. Todo lo que necesitamos hacer para vencer la propagación del virus, necesitamos tomar alimentos alcalinos por encima del pH del virus. Ahorita que mencionaron lo de agua alcalina, bueno, eso tiene relación con esto. Mucha gente cree que comiendo cosas alcalinas puede evitar enfermedades. Nuestro cuerpo tiene el pH necesario en cada zona para poder hacer reacciones de neutralización si fuera necesario. Uno de los pHs más fuertes que, bueno, a nivel ácido, que podemos tener en nuestro cuerpo está en el estómago. Los ácidos gástricos nos ayudan a digerir la comida y no por eso nos queman. Entonces esto es importante, tu cuerpo tiene el pH necesario en cada zona. No crean este tipo de información, por favor, para eso es este tema también. Fíjense cómo me dan el ejemplo de algunos alimentos. Fíjense los niveles de pH que manejaba esta persona. ¿Cuántos errores se encuentran ahí? Yo les preguntaba, menciona al menos 2, hay un montón. ¿Alguien encuentra uno así a simple vista? Dice Chinita, ¿el limón tiene pH 3? No. El limón es ácido, ajá. De hecho, hasta nos dicen cítricos, ¿no? Ácido ascórbico, vitamina C, limón, naranja, piña, guayaba. O sea, ¿de dónde sacan un pH básico?
De entrada ahí está mal. ¿Qué más? Vean la escala que maneja esta persona. Chinita dice todos y Connie Enríquez dice aguacate. ¿Ya vieron el pH que dice aguacate? 15.6. ¿Eso existe? No. La escala llega al 14. Va del 0 al 14. Vean, aquí en el aguacate ponen 15.6, en el diente de león 22.7. Eso no existe. ¿Confiarían en esta publicación? Ustedes que saben el tema de pH, la escala de pH, cómo reconocer un ácido y un hidróxido, pues no. Para eso es el conocimiento. La escala llega hasta 14, ni de chiste. Aunque yo no supiera el pH de los alimentos, si yo veo que dice alguien pH de 22, no le creo. No hay manera. Bueno, señalé esos como los que más resaltan, pero fíjense cuánta información falsa anda rondando por las redes sociales y con el conocimiento básico que ustedes tienen pueden discriminarla. Es importante. Bien, aprovechando que estamos hablando de los ácidos y de este cuidado tan importante en su manejo, quiero abordar este reactivo. Este reactivo tiene que ver justo con el manejo que hacemos en el laboratorio. Cuando nosotros estamos trabajando con ácidos en un laboratorio, de entrada deberíamos utilizar equipo de protección. Lo básico para entrar a un laboratorio es una bata, que además pues no es una prenda más de vestir a la moda, o sea, tiene que ir completamente cerrada, con las mangas completamente extendidas, con el cuello cerrado, no hay de colores, o sea, tiene que ser blanca, es pulcra, es limpia y además no puede ser de cualquier material, porque la idea es que me proteja si en algún momento me cae una sustancia y no interaccione con mi ropa, que ahora usamos mucha ropa sintética. Bueno, eso es preocupante en un laboratorio, entonces mi bata tendría que proteger. A eso le sumamos que normalmente con ácidos, yo les decía, se utiliza un cubrebocas y el cubrebocas tiene una pequeña esponjita, o sea, un extra, para ayudarme con los gases que son tóxicos, gases que pueden causarme quemaduras. Bueno, es un protector especial. A eso le sumamos gogles, una protección para los ojos y también es importante utilizar guantes y no guantes de cualquier material. Usamos guantes de nitrilo. Todo esto, sí, porque te digo que hay ácidos que son muy fuertes. Entre más cercano el pH esté a 0, más fuerte es, más peligroso es y por lo tanto su manejo requiere más cuidado. Fíjate lo que dice este reactivo. ¿Qué norma de seguridad previene un accidente por quemaduras durante una práctica de laboratorio con ácido clorhídrico para disoluciones acuosas? Normalmente estos ácidos, como son muy fuertes, los diluimos. Trabajamos con ellos no concentrados, los diluimos. Para diluirlos usamos agua, pero el orden correcto para la dilución se debe respetar porque si no puedo tener un accidente y grave, quemaduras graves. Fíjate en los incisos y de ellos vamos a platicar. Dice, inciso A, agregar lentamente el ácido al agua sin agitar la mezcla. Inciso B, adicionar lentamente el agua al ácido y dejar reposar la mezcla. Inciso C, añadir el agua al ácido que debe estar en tubos de ensayo. Inciso D, adicionar rápidamente el ácido al agua y agitar vigorosamente la mezcla. Desde que leí los reactivos, probablemente estás pensando, ¿se agitará? ¿No se agitará? No, no se agitan, porque yo te decía que si te llega a caer una gotita, eso te puede causar quemaduras graves. No, no se agitan, nunca. Ya eso me da una pista de las respuestas que no debería elegir. Probablemente alguien me diga, oye, Miss, pero yo no sé qué es tubo de ensayo. Bueno, te lo muestro. Este tipo de material, de entrada fíjate en la base, no lo podría colocar en una mesa y se quedaría en vertical. Estos se apoyan en una gradilla, necesitan un sostén. Fíjate cómo lo está agarrando esta persona. Y es más, aunque tuviera guantes, porque yo ahí veo la falta de guantes, aunque tuviera guantes, yo no pondría un ácido en un tubo de esos. Fíjate en el tamaño de la apertura. Oh, pues es muy peligroso, me podría caer una gotita. No utilizamos tubos de ensayo para hacer este tipo de diluciones con ácidos fuertes. Utilizamos un material que es más apropiado y que disminuye la probabilidad de algún accidente. Algo como esto. El que vemos con un contenido azul es un matraz. Fíjense en el tamaño de la apertura. Es mucho más amplio. Mucho más amplio. Fíjense cómo es la forma. Eso permite que el escurrimiento
no llegue a mis manitas, eso es lo que tendría que cuidar. Me dijo una vez una alumna, Miss, esta persona tampoco trae guantes. No, buena observación, debería traer guantes. Para una dilución necesitamos protegernos. Ahora, el orden correcto, anótalo por favor. Cuando hago una dilución con un ácido, agrego el ácido al agua, no en el orden contrario, repito, el ácido al agua y lo agrego de poco en poco, lentamente y no agito. No agito. El ácido en el agua, lentamente y no agito. Ese sería el orden. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? Ya nos había comentado aquí en el chat Juan Ignacio que la respuesta era la A. Agrego lentamente el ácido al agua sin agitar la mezcla, eso es correcto. Bien. Y para cerrar, lo dejé al final justo para que practicáramos esta parte. Recuerda, yo no puedo tener dudas concretas si no repaso el tema. En mi presentación en PDF, en la que te voy a compartir, vas a encontrar este reactivo. Es el final, con este terminamos la presentación. ¿Qué te están preguntando? Te ponen 4 ecuaciones diferentes, bueno, están en los incisos, y te preguntan cuál ecuación representa una reacción química de sustitución doble. Recuerda, en la sustitución doble hay un intercambio, nos decía Chinita, se intercambian de lugar. Ah, ok, yo tendría que observar entonces en cada una de estas ecuaciones cuál cumple con esa característica. Resuélvanlo, por favor, esta es su tarea. Y en la asesoría, en esa clase para resolver dudas del viernes, vamos a explicar, vamos a dar la respuesta correcta, pero necesito que lo resuelvas para que ahí surjan las dudas. Me gustaría también que hicieran cálculos de masa molar. Te dejé un montón de fórmulas en toda mi presentación. Puedes tomar cualquiera, calcular la masa molar. De ahí van a surgir dudas. Hasta aquí terminamos nuestra clase de hoy. Bien.